Hacíamos referencia recién a la función destituyente de los medios. Esta función destituyente de los medios, decíamos, se da por una suerte de descoordinación que uno podría encontrar entre estas relaciones que mostrábamos recién, ¿no? Entre el subsistema de medios, el subsistema económico y el subsistema político. Cuando aparecen descoordinaciones, digamos, y donde encontramos, ¿no?, elementos por el cual el subsistema político se tensiona el subsistema de medios y, digamos, aparentemente en América Latina esto sería el punto por el cual aparece esta función destituyente de los medios masivos de comunicación. Obviamente esto se da también con una articulación en relación con el campo periodístico, ¿no? El campo periodístico funciona dentro de ese subsistema de medios masivos de comunicación en relación con, obviamente, ¿no?, subsistema político, como decíamos también, y con el subsistema económico, porque es obvio que los medios masivos de comunicación son en su gran mayoría empresas. Ahora bien, esta función aparece articulada con una función que ya habíamos descrito, ¿no?, que es justamente la función de entretenimiento. ¿En qué sentido lo decíamos? En el sentido de que, como planteábamos, no es que esta función destituyente sale porque sí. Sale, obviamente, en términos de lo que comentábamos antes, ¿no? Los medios funcionan coordinadamente, ¿no?, con los diferentes subsistemas, en la medida en que tiende a mostrar cierto equilibrio. Obviamente ese equilibrio social, ¿no?, lo podríamos denominar estrictamente hegemonía, ¿no?, hegemonía dominante, ¿no?, en pos de justamente el equilibrio del sistema, ¿no?, lo que Gramsci denominaba en su momento la configuración, la articulación del bloque histórico en el poder. Decíamos, ¿no?, esto se vinculaba, ¿no?, con esta función de entretenimiento, ¿no? Y en esto obviamente tiene mucho que ver la televisión, ¿no? La televisión, que se vuelve, por supuesto, el medio hegemónico durante la década del 90, sobre todo en América Latina, ¿no? Uno podría encontrar esta perspectiva en los Estados Unidos en los años 60, en los años 70, obviamente, ¿no? Lo mismo podríamos decir en Europa, ¿no? Pero en América Latina la televisión se vuelve el medio hegemónico en la década del 90. No porque antes no tuviera, no estuviera, ¿no? Se fue desarrollando durante la década del 70, durante la década del 80 da un salto importante, ¿no? Pero se consolida en la década del 90, y esto coincide justamente con este fenómeno del que habla Beatriz Arlo en el texto, que es justamente el fenómeno de la aparición de lo audiovisual político. Lo que se ha dado en llamar también videopolítica, ¿no?, que implica la aparición de aquello que Giovanni Sartori denominó el homo videns, ¿no?, el hombre justamente articulado en torno a la función de las imágenes. ¿Qué es, digamos, esto que se ha dado en llamar el predominio de la imagen en lo político o lo videopolítico? Bueno, es un proceso por el cual la imagen atraviesa el mundo político, el político lo que busca es aparecer en televisión, y esta aparición en televisión va haciendo que los políticos cada vez se parezcan más a presentadores de televisión, a la gente que está en televisión, que justamente a aquel político tradicional que tendía a constituir un argumento, ¿no?, que tendía a fundamentar lo que iba diciendo, que presentaba un programa de gobierno. Más bien, a partir de este predominio de la imagen, lo político se desplaza, ¿no?, se desplaza en términos argumentales, ¿no?, aparecen otros tipos de argumento, ¿no?, ahora se dicen más ligados a la emocional, ¿no?, lo cual nos conecta con el otro texto del que vamos a hablar. Pero este desplazamiento, ¿no?, a la imagen desplaza la estrategia argumentativa. Aparece todo más ligado a la imagen. Lo más importante es la imagen del candidato. Lo más importante es que el candidato
el político en sí sea entretenido, ¿no? No importa que el político tenga un argumento, presente un plan de gobierno que sea razonable, ¿no? Acá lo que importa es justamente cuál es la imagen del político. Si el político tiene buena o mala imagen, si parece un tipo o una tipa, ¿no? Muy para adelante, ¿no? Muy que nos va a llevar a todos a un mejor lugar, ¿no? Esto es lo que importa del político, ¿no? Que tenga un espíritu juvenil, diríamos, ¿no? Por eso esos rasgos, ¿no? De la experiencia del político tienden a ser devaluados, ¿no? Por eso aparecen las cirugías estéticas también en el campo de lo político. En este escenario, ¿no? Donde la política se desplaza al ámbito de la imagen y donde el político se vuelve, ¿no? Una figura televisiva, ¿no? Alguien que justamente más bien busca entretener. Obviamente esto es así. ¿En qué marco? ¿No? En el marco que aparece, por supuesto, el zapping, ¿no? Si el político no entretiene, si el político no tiene rating, y cambias de canal, ¿no? Entonces, esto aparece, digamos, como un momento que atraviesa la política y la política se vuelve esto, ¿no? Se vuelve un lugar despolitizado, ¿no? Paradójicamente, donde no importa el argumento, no importan las políticas, no importan las ideologías, ¿no? Lo que más importa es básicamente si el político tiene buena imagen. Y esto también se va a articular con lo que aparece en el último texto, ¿no? Si no importa la ideología, si no importa el argumento, si no importa la razonabilidad política, y lo único que importa es esto de la imagen, entonces lo que hace el político es buscar emocionar, ¿no? Ser político es como una especie de cuestión emocionante, ¿no? Y el político en este sentido queda, como diría nuestro amigo Omar Rincón, en una suerte de campaña permanente por estar siempre en televisión, por estar siempre en esa imagen, ¿no? Por siempre estar, digamos, con esa energía, ¿no? que merece el político, ¿no? Esa cosa, diríamos, juvenil, pero obviamente, ¿no? Marcado dentro de los límites, ¿no? Acá como diría Hall, de lo que es ese discurso hegemónico, ¿no? El político se asienta en el sentido común y se asienta en algo que emociona. Por eso es que el otro punto que queríamos trabajar en relación con esta suerte de ideologías de la alegría, ¿no? Estas ideologías donde, repito, ¿no? Son ideologías de la desideologización, ¿no? Lo que importa, ¿no? Y por lo que votamos es para ser felices. Y en este sentido, ¿sí? Si queremos ser felices, tenemos que decirnos a nosotros, sí, nosotros podemos ser felices. Bueno, algo bien típico de un discurso muy propio de los medios, ¿no? Un discurso muy propio de la industria cultural, que es este discurso de autoayuda. El discurso de autoayuda es un discurso que cobra, ¿no? Una dimensión importante, ¿no? Ligado por ahí al New Age, por un lado, ligado por el otro lado a la aparición de las imágenes televisivas de aquellos fenómenos religiosos, ¿no? Donde te decían, sí, tú puedes trabajar más, tú puedes ser mejor, pare de sufrir, pare de estar mal, pum para arriba, todo fantásticamente bien, seamos todos alegres, estemos todos contentos. Bueno, esto es un poco el entramado, ¿no? Que aquí aparece con el discurso de autoayuda, que es un discurso que emerge ligado al New Age y ligado a este entramado mediático, aproximadamente, y no casualmente, ¿no? En el momento en que empieza la videopolítica, es decir, en la década de los 90, ¿no? Acá aparece este entramado de un discurso de autoayuda que es claramente un discurso de la individualidad. Esto es un poco el planteo que realiza Papalini, ¿no? El discurso de autoayuda, ¿por qué es un producto de la industria cultural? Bueno, porque se repite, ¿no? Es más, se repite tanto que hasta los autores en algún punto se autoplagian. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Que aparece, ¿no? Que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y después tenemos Venus y Marte
en el dormitorio, Venus y Marte de vacaciones, Venus y Marte en el barrio, Venus y Marte yendo a mirar una película de cine y así sucesivamente con un montón de libros que salen prácticamente todos los años y que por supuesto son digamos, éxito de venta, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿no?, en estos discursos de autoayuda? Hoy una especie de recetario, ¿no? De recetario de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es no alterarse, lo que hay que hacer es tener control mental, lo que hay que hacer es llevar adelante lo que uno siente, ¿no? Lo que uno siente, lo emocional, tiene que aparecer acá en términos de buscar un objetivo, ¿no? Y eso implica una programación, uno se programa para hacer eso, ¿no? Y para ser exitoso. En este sentido, diríamos, en esta mirada, digamos que es una mirada de un individualismo prácticamente exacerbado, lo que tenemos acá en este discurso de autoayuda y en este discurso de lo individual, ¿no?, pero que es también al mismo tiempo, ¿no?, un discurso del control social, es decir, aquella función que mencionábamos que era una de las funciones predominantes de los medios masivos de comunicación, el de reforzamiento de las normas y valores vigentes, es decir, un reforzamiento de lo hegemónico. En este marco, el discurso de autoayuda encaja perfectamente, y esto es así que, ¿no?, lo vemos precisamente en buena parte de las campañas políticas, ¿no? Podría decirse incluso, ¿no?, empezando por la de Barack Obama en esa elección del 2008, ¿no?, con su eslogan famoso, Yes We Can, ¿no? Bueno, esto se tradujo obviamente en otro famoso eslogan que es sí se puede, sí podemos, sí lo vamos a conseguir. Uno no sabe muy bien qué es lo que se va a conseguir, pero evidentemente es esta, digamos, la mirada que se asienta, ¿no?, sobre este relato de la autoayuda, ¿no?, de el sí se puede individualmente. Este trasfondo tiene un trasfondo, digamos, claramente despolitizado, ¿no? Estas ideologías de la alegría precisamente tienen este trasfondo, ¿no? Son ideologías netamente políticas, pero uno no las percibe como políticas. ¿Son irreales? No, no son irreales, son reales, ¿no? Tienen un asentamiento en el sentido común, en lo cotidiano, es decir, esto remite estrictamente a un discurso que claramente se enmarca en lo hegemónico dominante. En este trasfondo, obviamente, estas miradas, ¿no?, obviamente formidablemente políticas, pero en el discurso despolitizadas, ¿no? ¿Por qué despolitizadas? Por lo siguiente, ¿no? Si la mirada, como el discurso de autoayuda, está tan puesto en la individualidad, está puesto en lo que le pasa a uno, entonces la pregunta sería, ¿qué pasa cuando uno no consigue aquello que quiere, ¿no? Aquello de él sí se puede pero no lo consigo. ¿De quién es el problema? Evidentemente el problema es de uno, ¿no? Evidentemente el problema es un problema individual, no es ni un problema colectivo, ni un problema del grupo, ni un problema de las políticas que se están implementando, ¿no? Con lo cual, lo que se busca acá es, por supuesto, desactivar todo tipo de crítica. Este discurso obviamente es un discurso que aparece permanentemente en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Este discurso de sí podemos, este discurso de los pastores, ¿no?, que dicen sí, pare de sufrir, venga con nosotros, mejore, ¿no? Este discurso que, digamos, aparece también, ¿no?, en la práctica individual de los propios agentes, ¿no?, periodísticos, ¿no? Es la idea de, bueno, sí, se puede, ¿no? Se articula obviamente con una forma de periodismo que se liga más a la difusión de noticias del espectáculo que a hacer crítica de espectáculo, digamos, ¿no? La cuestión de lo razonable se desplaza, ¿no? Y en el desplazamiento lo que queda son los sentimientos, y en ese desplazamiento lo que queda obviamente es esta idea de que si hay un fracaso, ese fracaso no puede ser otra cosa que individual, ¿no? Desde este punto de vista la crítica queda obviamente desplazada, ¿no? No habría posibilidad de criticar ni a las políticas de gobierno,
ni a lo que el gobierno implementa, ni a lo que ha hecho el gobierno. Es decir, no se va, desde el punto de vista periodístico, a llevar una crítica de cómo funciona el gobierno, sino más bien por el contrario, es un problema individual, no es un problema en última instancia que le queda a la sociedad, ¿no? Que queda al subsistema social, más que ubicado en el subsistema político. Obviamente que esta forma, que es claramente una forma ideológica y que esta forma es una forma claramente hegemónica, ¿no? Que también se asienta en cierta idea de la neutralidad periodística, de la objetividad periodística, es una buena manera de construir hegemonía, ¿no? Y reitero, ¿no? Cuando hablamos de hegemonía, hablamos estrictamente hablando de una hegemonía dominante, ¿no? De aquella hegemonía que busca precisamente un proceso de equilibrio y de reproducción del sistema. Nos vemos en la próxima clase. Ahí vamos a empezar a discutir ya desde la próxima clase que ustedes tienen con Omar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, acá encontramos las ideologías de la alegría, acá encontramos este intento de reequilibrar lo social, de construir hegemonía dominante. Bueno, ¿dónde queda la situación de la crítica en este contexto? Esto es lo que vamos a empezar a discutir en las próximas clases. Bueno, un gusto haber compartido esto con ustedes y nos vemos la próxima. Chau, hasta luego.